Tracy vive completamente sola en una cabaña tan grande. Eso es pura avaricia. Ashley tiene 2 niños pequeños. Ya sabes, la hermana mayor y exitosa debería darle su casa a la hermana menor que está batallando. Así es como las familias se ayudan entre sí. Eso es lo natural. En el momento en que mi mamá, Gina, dijo eso, sus palabras se colaron hasta la cocina. El pastel de Navidad perfectamente decorado que tenía en las manos se hundió un poco, y la crema perdió su forma. Estábamos en la casa de mis padres, en un vecindario residencial tranquilo en Colorado. Apenas una semana antes, había terminado un enorme proyecto de desarrollo urbano en Dubái y regresé al país por primera vez en 6 meses. Pero no pude descansar. Durante los últimos 2 días, sacrifiqué el sueño y puse todo mi esfuerzo en preparar esta fiesta de Navidad. Reservé el mejor pavo con mucha anticipación y pasé 2 días completos marinándolo en una mezcla especial de especias. Llené la sala con decoraciones festivas y brillantes solo para que los hijos de mi hermana estuvieran felices. Era mi manera de compensar el tiempo que no pude pasar con mi familia por mis constantes asignaciones en el extranjero. Creía que en el momento en que nos sentáramos alrededor de esta mesa cálida, los lazos que habían empezado a desgastarse se iban a reparar. Preparé todo yo sola, creyendo en eso. Pero lo que llegó desde el comedor no fueron palabras de agradecimiento. Ya arreglé lo de los contratistas, continuó mi papá, Dan, con su voz baja y autoritaria. Vamos a tirar las paredes del espacio que Tracy usa como estudio en el segundo piso de la cabaña y convertirlo en una sala de juegos grande. Así tú y los niños podrán vivir cómodamente. Ashley, también haré que cambien los pisos por unos bien acolchonados. Haremos todo mientras ella esté en otro viaje de trabajo. No necesitamos su permiso antes. Puede aprobarlo después de que todo esté hecho. Esa niña tiene dinero. Gracias, papá. La voz de mi hermana Ashley rebotaba de emoción. Ese estudio siempre fue oscuro y espeluznante, lleno solo de libros. Los niños no necesitan un lugar así. Convertirlo en una sala de juegos brillante también hará feliz a Tracy. Al final, somos familia. Sentí como el frío se metía en las puntas de mis dedos. Por fin había logrado conseguir esa cabaña en la montaña después de trabajar hasta el cansancio. Desde el diseño hasta la elección de los materiales, representaba mi orgullo como ingeniera. Era mi único lugar de paz, sobre todo el estudio. Era mi santuario. Había calculado cuidadosamente todo, desde el control del clima hasta la iluminación, para proteger la valiosa colección de libros que había heredado de mi abuelo fallecido. Y ahora, mientras yo estaba lejos, planeaban destruirlo y quitármelo sin mi consentimiento. Peor aún, lo justificaban con esas palabras que suenan tan bonitas: amor familiar. Respiré hondo y en silencio. Estallar de enojo es lo que hacen los amateurs. Yo soy una gerente de proyectos profesional. Sin siquiera mirarme al espejo, me puse la máscara de la hija perfecta. Perdón por hacerlos esperar. El platillo principal, el pavo rostizado, ya está listo. Con mi mejor sonrisa, levanté la pesada charola de plata y entré al comedor. En ese instante, la tensión secreta que llenaba la habitación desapareció. Mi papá se apresuró a meter lo que parecían ser planos debajo de su pierna. Mi mamá alzó la voz de forma exagerada. ¡Ay, qué olor tan maravilloso! Ashley y su esposo Steve solo se quedaron sentados. Sus rostros aún mostraban una emoción vulgar, el calor persistente de un plan de saqueo. Tracy, de verdad eres increíble. Acabas de terminar un proyecto tan grande en Dubái y aún así preparaste algo tan extravagante. De verdad te admiro. Mientras Steve ofrecía su elogio vacío, estiró la mano para tomar la charola. Yo no dejé que mi sonrisa se desvaneciera mientras se la entregaba. Es para la familia. He estado fuera 6 meses, así que me encantaría escuchar cómo les ha ido a todos, con calma. Tomé asiento y empecé a servir en los platos los platillos que había pasado 2 días preparando. Los aceptaron como si fuera su derecho incuestionable, masticando y tragándose mi esfuerzo. Para ellos, mi tiempo, mi trabajo e incluso la propiedad que tenía no eran más que bienes compartidos, de uso libre bajo el nombre de familia. Durante la cena, con mucha habilidad trataron de llevar la conversación hacia mi próximo calendario. Entonces, Tracy, te vas a Nueva York otra vez en enero, ¿verdad? Dijiste que no regresarías en 2 meses por el proyecto de auditoría. Siempre estás tan ocupada. Me preocupa tu salud. Mi mamá me miró con una mirada inquisitiva. Lo que quería confirmar no era mi estado, sino cuánto tiempo tendrían libre para pisotear mi casa. Sí, ese es el plan. Pero esta vez estoy pensando en trabajar más a distancia, así que creo que pasaré más tiempo descansando en la cabaña de la montaña. En el momento en que dije eso, un breve silencio cayó sobre la mesa.
Ashley soltó su tenedor, que chocó ruidosamente contra su plato. Mi papá se aclaró la garganta y dio un trago rápido de vino. No, Tracy, no deberías ir allá ahorita. He escuchado que por el reciente frente frío, el camino de la montaña que lleva a la cabaña está bloqueado por árboles caídos y nieve. Los inviernos son duros allá arriba y si algo te pasara, sería terrible. Una mujer ocupada como tú no necesita ir sola a un lugar tan peligroso e incómodo. Lo mejor es dejarlo hasta la primavera. Concéntrate en tu trabajo y quédate en tu departamento de la ciudad. Amontonó mentira tras mentira, disfrazándolas de preocupación paternal, solo para mantenerme lejos de la cabaña. Pero yo entendía que detrás de esas palabras estaba el apretado calendario de los contratistas que había arreglado sin que yo lo supiera. La razón por la que estaba tan desesperado por mantenerme alejada era simple: terminar de transformarla en la casa de Ashley mientras yo no estaba y convertirlo en un hecho consumado antes de que me enterara. Incliné mi copa de vino y empecé a contar en silencio en mi cabeza. Tal vez tienes razón, papá, respondí con calma. Para cuando sirvieron el fondante chocolate que había preparado de postre, el ambiente en el comedor había llegado a su punto más alto. Mi papá estaba de buen humor, recordando el pasado, mientras mi mamá se inclinaba hacia los hijos de Ashley y le susurraba: pronto podrán jugar en un lugar mucho más grande. Observé la escena con una calma extrañamente distante. Tracy, está riquísimo. Gracias por una Navidad tan maravillosa. Ashley me sonrió con inocencia, todavía con chocolate manchado alrededor de la boca. Nadie creería que detrás de esa sonrisa se escondía la intención codiciosa de sacar mis cosas de mi casa y llenarla con las suyas. Me alegra que te haya gustado, Ashley. De verdad espero que tu vida de ahora en adelante sea mejor, respondí con una sonrisa. La fiesta terminó y todos se retiraron a sus habitaciones. La casa por fin quedó en silencio después de la 1 de la mañana. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Desde el fondo de mi closet saqué mi laptop de trabajo y me conecté a una línea cifrada dedicada. Lo primero que hice fue revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de mi cabaña en Colorado. Avancé rápido los registros de la última semana. Lo que apareció en la pantalla estaba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. No puede ser, murmuré. Las imágenes eran de hace una semana, justo antes de que regresara de Dubái. Mi papá usó una llave de repuesto para abrir la puerta principal y metió a varios hombres, probablemente contratistas locales de remodelación. En la pantalla, los trabajadores arrancaban sin piedad el piso de madera natural y cálida de la sala, algo de lo que yo alguna vez me había sentido muy orgullosa. En su lugar, colocaban lámina tras lámina de un piso acolchonado barato, claramente elegido para ajustarse al gusto de Ashley. Cuando cambié de cámara, apareció la devastación de mi santuario, mi estudio. Los libros que había reunido de todo el mundo estaban metidos a la fuerza en cajas de cartón y apilados en una esquina del cuarto. Los trabajadores desmontaban los libreros de caoba hechos a la medida que yo había mandado fabricar y, de manera increíble, empezaban a embarrar las paredes con una pintura rosa pastel chillona, como sacada del cuarto de un niño, cubriendo decenas de miles de dólares en cuidado e intención con unos cuantos cientos de dólares de pintura barata. Temblé de rabia. El video continuaba. En el del día anterior, en la marca de tiempo, un camión grande ya había llegado, descargando muebles desconocidos, pieza tras pieza. Muebles de plástico para niños de colores brillantes, un sofá barato y, justo en el centro de mi estudio, estaban amontonadas las partes de un enorme gimnasio tipo jungla. Mi papá estaba ahí, observando el trabajo con visible satisfacción. Mientras yo estaba fuera, sin mi permiso, avanzaban de manera constante e ilegal con las remodelaciones para convertir mi casa en la casa de Ashley. Esto ya no era una simple disputa familiar. Era un delito claro. De inmediato busqué un nombre en los contactos de mi celular: David Johnson, el asesor legal de mi empresa. Tracy, ¿qué pasa a esta hora? La voz de David sonaba tranquila a pesar de lo tarde que era. David, esto es una emergencia. Mi papá dejó entrar a contratistas a mi cabaña en Colorado sin mi consentimiento y está forzando una remodelación mayor, allanamiento y destrucción de propiedad. Estoy viendo en las cámaras de seguridad cómo están destrozando mi estudio y metiendo muebles sin autorización en este mismo momento. Escuché a David inhalar con fuerza al otro lado de la línea. Eso es grave. Esto no es solo una entrada no autorizada. Están tratando de establecer control efectivo. Tracy, necesito confirmar tus intenciones. Son tus padres, pero ¿qué quieres hacer? Ya lo decidí. Toma las medidas legales más fuertes disponibles. No voy a dejar que vuelvan a poner un pie en mi casa. Todo lo que fue dañado será restaurado a su estado original y recuperaré hasta el último dólar del costo. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba, incluso para mí misma. Entendido.
Voy a contactar al jefe de la policía local y arreglar para que nos veamos en el lugar mañana por la mañana. También avanzaré con los preparativos para una orden de restricción de emergencia para detener la obra. Gracias. Te lo agradezco. Después de colgar, volví a mirar la transmisión de las cámaras. En la pantalla, los contratistas intentaban colgar un letrero que decía sala de juegos para niños dentro de mi preciado estudio. A la mañana siguiente, en el aire helado antes del amanecer, empecé a actuar. Tracy, te vas tan temprano. Ni siquiera has desayunado. Mi papá apareció en la cocina, mirándome con sorpresa, el cabello aún despeinado por el sueño. No se parecía nada al hombre que la noche anterior había estado planeando robarme la casa. Solo un anciano inofensivo, actuando con calma. Sí, hubo una revisión urgente en el proyecto de Dubái. Tengo que entrar a una reunión de inmediato por la línea segura de la oficina. Es una lástima, pero hoy tendré que pasar de los hotcakes, respondí con una sonrisa perfectamente ensayada. Ya veo, suena serio. Y como te dije ayer, incluso cuando las cosas se calmen en el trabajo, deberías mantenerte alejada de esa cabaña por un tiempo, continuó mi papá, con un tono como si estuviera regañando suavemente a una niña. De hecho, ayer escuchamos a un vecino de por ahí. Al parecer, hubo daños graves por una tormenta. Árboles caídos tumbaron las líneas eléctricas y no hay fecha para que las reparen. Sin luz, sin calefacción, y los caminos cerrados. Por lo que sé, tus vacaciones solo se arruinarían. Mejor concéntrate en tu trabajo en tu cómoda oficina de la ciudad. Dejar ese lugar en paz hasta la primavera es la mejor opción, ¿entendido? Me dio náuseas escuchar la preocupación egoísta escondida en sus palabras. Estaba inventando mentiras sobre árboles caídos y apagones solo para mantenerme lejos de mi propia propiedad. Mientras yo me quedaba en la ciudad, creyéndole, él planeaba terminar la remodelación. La desesperación en sus ojos al tratar de impedir que yo fuera a la cabaña me lo dijo todo, irónicamente confirmando que el plan seguía en marcha. Gracias por el consejo. Haré eso, respondí con una sonrisa impecable mientras encendía el motor. Seguro de que sus mentiras habían funcionado, mi papá me despidió con la mano, visiblemente satisfecho. Arranqué y me estacioné en el estacionamiento de un restaurante a la vuelta de la esquina. Una hora después, tal como lo esperaba, la SUV de mi papá salió disparada del garaje de mis padres. Mi mamá iba en el asiento del copiloto. Convencidos de que yo iba rumbo a la oficina, ellos se dirigían a la cabaña para revisar el avance de la obra. Manteniendo la distancia, lo seguí. Mientras subíamos por los caminos escarpados de las montañas de Colorado, mi mente se volvió extrañamente tranquila. Cuando llegamos a la cabaña, 2 camiones de remodelación ya estaban estacionados afuera. La SUV de mis padres se metió junto a ellos. Ambos saludaron a los contratistas con calidez, estrechando manos, y entraron como si fueran los dueños del lugar. Yo me quedé en el coche. Abrí mi laptop y saqué una ventana con la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad de la cabaña. Luego le mandé un mensaje corto a David Johnson. La presa está en la trampa. Procede, por favor. Su respuesta llegó de inmediato. Listo cuando tú lo estés. Idiotas, murmuré con frialdad. Unos minutos después, aparecieron las patrullas de la policía en silencio, con las sirenas apagadas. 3, luego 4. Gracias al trabajo legal que David ya había preparado, la respuesta fue rápida y perfecta. Las puertas fueron abiertas a la fuerza y los oficiales entraron en tropel. En la pantalla vi a los trabajadores levantar las manos. Mi mamá gritó y se desplomó en el suelo. Mi papá trató de lanzarse contra uno de los oficiales y de inmediato lo sometieron. Cuando activé el audio, los gritos de mi papá salieron por las bocinas. Esto es un error. Soy el papá de Tracy. Estoy remodelando este lugar para mi hija. Llamen a Tracy. Hagan que hable con ustedes. Mi celular empezó a encenderse como loco. Papá, mamá, mamá, papá. Llamada tras llamada, repitiéndose decenas de veces por minuto. Era fácil imaginar que me suplicaban o me gritaban insultos. 99 llamadas perdidas. Se sentía como un marcador que medía la profundidad de su pánico. En lugar de apagar el teléfono, puse las notificaciones en silencio. No contesté ni una sola llamada. Ni siquiera escuché los mensajes de voz. Como gerente de proyectos profesional, sabía que las negociaciones emocionales eran una pérdida de tiempo. Esperé un poco más, calculando el momento para que se hundieran por completo en la desesperación de Tracy no contesta. Tal vez no venga a ayudarnos. Y solo entonces salí del coche. Despacio, pero con pasos firmes, caminé hacia los terrenos de la cabaña. Ahí estaba, mi santuario, brutalmente destruido.
En el patio, el sofá italiano que tanto había querido estaba siendo arrastrado sin cuidado por los contratistas y dejado abandonado en la nieve. Cerca de la puerta principal, el hermoso piso de madera que acababan de arrancar estaba amontonado como basura. Tracy. Tracy está aquí. La voz de mi mamá sonó casi como un grito. Sujetada del brazo cerca de la entrada por un alguacil, me vio y se inclinó hacia adelante con desesperación. A su lado, la cara de mi papá estaba roja de coraje mientras les gritaba a los oficiales a todo pulmón. Oigan, mi hija está aquí. ¿Ven? Ella es la dueña de esta casa. Quítenos estas ridículas esposas ahora mismo. Tracy, diles que esta remodelación se hizo con el acuerdo total de la familia. En ese momento, me detuve y los miré en silencio. Detrás de ellos estaban los contratistas, los mismos que habían embarrado mi estudio con pintura rosa pastel y tratado de armar un gimnasio infantil ahí dentro. Cabezas agachadas, inmóviles. Empecé a caminar hacia ellos. Un paso, luego otro. El sonido de mis botas crujiendo en la nieve resonaba extrañamente fuerte en el aire frío. Tracy, ¿tienes idea de cuántas veces te llamé? Apúrate y diles algo. La policía apareció de la nada y nos está tratando como si fuéramos ladrones. Mi mamá trató de agarrarme del brazo, llorando, pero la detuve. ¿De verdad crees que vine aquí a salvarlos? Mi voz era excepcionalmente calmada. Tan calmada que cortó el caos alrededor y obligó a toda la escena a quedarse en silencio. Tracy, ¿qué estás diciendo? Termina con esta tontería ahora mismo. Solo tienes que decirle a la policía que fue un malentendido. Mi papá daba órdenes con arrogancia. Solté una risa corta y suave. Luego señalé la copia de mi reporte policial que uno de los oficiales tenía en la mano. ¿Un malentendido? No, aquí no hay ni un solo malentendido. Yo fui quien llamó a la policía. Todos se quedaron congelados. La boca de mi papá quedó entreabierta. Las lágrimas de mi mamá se detuvieron a la mitad. ¿Tú los llamaste? Sí. Se suponía que yo estaba en Dubái. Aún así, mis cámaras de seguridad mostraban a hombres desconocidos entrando a mi casa y destruyéndola. Así que lo reporté. Les dije que había ladrones en mi casa. ¿Ladrones? ¿Llamarías ladrones a tus propios padres? Yo llamo ladrones a las personas que duplican mis llaves sin permiso, destruyen mi propiedad e intentan ocuparla ilegalmente. Papá, ¿hay alguna ley que diga que los familiares pueden cometer delitos? Tracy, hija sin corazón. Fuiste tú la que dejó esa llave en la casa familiar en primer lugar, gritó mi papá, con la voz tensa. Esa llave estaba guardada en la caja fuerte de nuestra casa. ¿No era eso tu prueba silenciosa de confianza? ¿Que en una emergencia estabas dejando este lugar en manos de tu familia? Yo solo usé lo que me diste. Si la llave estaba ahí, entonces el derecho a usarla venía con ella. Desesperadamente trató de cubrir su crimen con el lenguaje de la confianza de mi hija. Lo observé luchar de forma patética con una sonrisa fría. ¿De verdad crees que soy tan descuidada? Mi voz baja lo detuvo en seco. Puse esa llave de repuesto en la caja fuerte cuando tomé el proyecto a largo plazo en Dubái, pero no fue una señal de confianza. Fue un anzuelo. ¿Qué dijiste? Siempre he pensado en la gestión de riesgos. Me pregunté si algún día llegaría el momento en que confundirías mi éxito con algo que te pertenecía y estirarías la mano hacia mi santuario. Así que dejé esa llave a propósito en un lugar donde podrías encontrarla por casualidad. Si fueras el tipo de hombre que respeta mis límites, esa llave se habría quedado intacta en la caja fuerte para siempre. Di un paso más cerca de él. Esa llave era papel tornasol, una prueba para medir tu integridad. Y, papá, estuviste a la altura de las expectativas. No, mucho más allá de ellas. En el momento en que tomaste esa llave y entraste a mi casa, firmaste un contrato que canceló nuestra confianza para siempre. Caminaste directo a la peor trampa que preparé. La ira se drenó del rostro de mi padre. Solo entonces se dio cuenta de que, justo en el momento en que creía que estaba controlando a su hija, en realidad había estado bailando en la palma de mi mano. Jaque mate, papá. Lo que robaste no fue una llave. Fue tu último lugar al que pertenecer. Se desplomó, completamente mudo. Alguacil, por favor, lléveselos. No tengo nada más que decirle a estos intrusos desconocidos. La persecución implacable de la policía no se detuvo con mis padres. Cada uno de los trabajadores que había arrancado los pisos fue arrestado sin excepción. El contratista a cargo gritó en pánico. Solo estábamos haciendo el trabajo para el que nos contrataron. La respuesta del alguacil fue helada. Es evidente que dañaron propiedad ajena sin el consentimiento del dueño. A menos que puedan presentar un contrato legítimo firmado por la propietaria, serán tratados como cómplices. Todos vendrán con nosotros. Mientras los trabajadores gritaban, «Esto no fue lo que acordamos»,
y miraban a mi papá, fueron esposados uno por uno y subidos a las patrullas. Lo observé todo desde la distancia, sin expresión. Mi padre, mi madre, todos los involucrados en la remodelación, formados y empujados dentro de los coches de policía. No existía una salida dulce llamada familia. No había excusas como no sabíamos. La ley, metódica y despiadada, sacó a todos los que habían violado mi santuario. Exactamente como lo había planeado. Les di la espalda y entré a mi casa sin mirar atrás ni una sola vez. Ese fue el verdadero regalo de la fiesta de Navidad que pasé 2 días preparando para ellos. Varias horas después, una SUV llamativa chilló al frenar frente a la cabaña ahora silenciosa. La puerta se abrió de golpe y mi hermana Ashley, envuelta en un abrigo de piel, corrió hacia mí, gritando histéricamente. «Tracy, ¿qué demonios está pasando?» Me llamaron diciendo que arrestaron a mamá y papá. Se detuvo en seco en la entrada, mirando el interior destrozado. «¿Qué es esto? ¿Dónde está mi sala de juegos? ¿Y la cocina nueva? ¿No terminaron la remodelación?» «Ya terminaron, Ashley. Hasta el último detalle». Bajé lentamente los escalones del porche y me detuve frente a ella. «La casa gratis con la que soñabas. El futuro brillante que papá te prometió. Todo se estrelló aquí hoy contra un muro llamado la ley. ¿Cómo puedes decir algo así? Mamá y papá estaban pensando en ti». «No. Estaban tratando de alimentar su propia vanidad consumiendo mi vida. Y tú solo estabas ahí, con la boca abierta, esperando atrapar las obras. Ashley, ¿sabes qué están diciendo ahora mismo en la comisaría? Hicimos todo por nuestra hija menor, Ashley. Lo que significa que la responsabilidad por los delitos que cometieron al final va a caer sobre ti». El rostro de Ashley se tensó de miedo. «¿Yo? Yo no hice nada. Papá actuó por su cuenta». «Es cierto. Actuó por su cuenta. Pero la fuente del dinero que usó para esas acciones independientes y las capturas de pantalla de ti presumiendo en redes sociales con tus amigos sobre tomar ilegalmente mi casa, mi abogado ya tiene todo eso asegurado. Ashley, el próximo lugar donde vas a vivir no será mi cabaña. Será un departamento de mala muerte del que te van a desalojar por no pagar la renta o…». Me detuve mitad de la frase y me incliné para susurrarle al oído. «La misma celda fría que mamá y papá». Ashley se desplomó en el suelo y empezó a sollozar sobre la nieve. No le dediqué ni una sola mirada. Me subí a mi coche, el motor rugiendo al encenderse. Mientras veía la figura de mi hermana, cubierta de nieve y gritando, hacerse pequeña en el espejo retrovisor, sentí por primera vez una certeza profundamente satisfactoria. Había recuperado por completo el control de mi propia vida. 3 meses después, el fallo del tribunal fue una victoria total para mí. Mi padre y mi madre fueron declarados culpables de allanamiento, destrucción de propiedad y robo mediante la duplicación ilegal de una llave de repuesto. Recibieron sentencias suspendidas. Los enormes costos de la remodelación que habían pagado por su cuenta fueron clasificados legalmente como gastos realizados en la comisión de actos ilegales. No se les devolvió ni un solo centavo. Cada dólar que habían invertido por la felicidad de la familia se perdió. Lo único que quedó fue la mancha imborrable de una condena penal. Además, me otorgaron un total de $100,000 en daños y perjuicios para cubrir la restauración de la cabaña y la compensación por daño emocional. Desde el principio supe que no tenían forma de pagar esa cantidad. Como resultado, su casa familiar, el mismo lugar que habían tratado de proteger con tanta desesperación, fue puesta en subasta para cubrir la indemnización. La casa digna que alguna vez me controló y explotó desapareció, y se vieron obligados a mudarse a un pequeño departamento de renta con paredes delgadas en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, la vida de mi hermana Ashley con Steve se vino abajo por completo. Asumiendo que podrían vivir gratis en mi cabaña, ya habían cancelado el contrato de su departamento. Pero mi acción legal destrozó esa fantasía y, con los bienes de mis padres congelados, se quedaron sin ningún lugar a donde ir. Según los reportes, Ashley y Steve ahora viven en el sótano húmedo de la casa de los padres de Steve. El estilo de vida lujoso que ella presumía en redes sociales fue reemplazado por una existencia miserable sobre un piso de concreto frío. Corté todo contacto con ellos. No importa que tan alto suba el número de llamadas perdidas, nunca volveré a abrir esas notificaciones. Perdieron su derecho a existir en mi mundo. Ahora, sentada en el estudio completamente restaurado de mi cabaña, miro las montañas de Colorado que se extienden más allá de la ventana con una paz verdadera, protegida solo por mi propia fuerza, intacta ante los deseos egoístas de cualquier otro. He recuperado por completo la propiedad del proyecto que es mi vida. Y con la libertad real finalmente en mis manos, doy un paso hacia algo nuevo.